Hola familia, buenas tardes. Hoy vamos a dar inicio con el tema de David y Betsabé. Entonces, esto lo vamos a conseguir en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11, y vamos a comenzar a leer desde el versículo 1. Llegó la primavera, que era cuando los reyes salían a la guerra. Ese año David envió a Joab, a los jefes de su ejército, a pelear contra los amonitas, pero él se quedó en Jerusalén. Esto es importante porque dice que David, que por lo general siempre estaba liderizando los ejércitos del Señor, la Biblia señala que él en esa oportunidad se quedó, es decir, él no fue. Entonces dice que Joab y todos sus hombres vencieron a los amonitas y conquistaron la ciudad de Rabá. Voy por el versículo 2. Una tarde, después de haber descansado un poco, David se levantó y comenzó a pasear por la azotea de su palacio. Y de pronto vio que una mujer muy hermosa se estaba bañando. David mandó enseguida a uno de sus sirvientes a preguntar quién era ella. Esto es importante resaltar, que nosotros muchas veces, cuando no estamos conectados con las cosas del Señor, estamos ociosos, podemos tener la tendencia a caer en algún pecado. En este caso David, al igual que tú y que yo, hemos acariciado algunos pecados, sobre todo en la parte visual, porque los hombres son muy visuales. Él vio que esta mujer se estaba bañando y la mandó a llamar. Entonces David, que era el ungido de Dios, el rey de Israel en ese momento, sintió esta debilidad. Entonces dice que él mandó enseguida a uno de sus sirvientes a preguntar quién era ella, es decir, él quería conocerla. Pero es también curioso de que David tenía muchas mujeres en su palacio y sin embargo él se fijó en esa mujer y estaba ahí pues al lado de su casa, y entonces dice, el sirviente volvió y le dijo que se llamaba Betsabé y que estaba casada con un hitita llamado Urías. Entonces David mandó a traerla, dijo, bueno, tráigamela. Cuando se la llevaron, tuvo relaciones sexuales con ella. Luego ella regresó a su casa, pues apenas había tenido su periodo de menstruación y estaba cumpliendo con los ritos de purificación. Betsabé quedó embarazada. Entonces mandó a decirle a David que ella iba a tener un hijo suyo. David, cuando se enteró que esta mujer, Betsabé, estaba embarazada, le ordenó a Joab, que era el capitán de su ejército, que mandara a traer al marido, que era Urías el hitita. Y él supuestamente le dijo que quería hablar con él. Entonces el capitán del ejército lo hizo. Cuando Urías llegó, el marido de la mujer, David le preguntó cómo estaban Joab y el ejército. Es importante resaltar aquí de que Urías, que era el esposo de Betsabé, la mujer con la cual él se había acostado, con la cual había adulterado, peleaba para su ejército en las batallas del Señor. Era como uno de sus soldados, liderizado obviamente por Joab. Entonces él lo manda a llamar y él le preguntó que cómo estaba todo y que cómo iba la guerra. Luego le ordenó y le dijo, bueno, vete para tu casa, descansa, trata de estar ahí con tu esposa. Relájate. Entonces este es el primer pecado que vemos, donde David planifica con premeditación que su esposo pues fuera a su casa, y dijo, bueno, si este se acuesta con ella, lo más seguro es que puede pasar el niño como hijo de su esposo, pues legalmente. Muchos de nosotros a veces cometemos este tipo de pecados. Aquí el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Muchos hemos cometido estos errores, maquinado, hemos premeditado a veces en algún momento situaciones donde queremos tapar las cosas que ya hemos hecho, que sabemos que están mal. Entonces, cuando Urías salió del palacio, dice la palabra del Señor, el rey le envió de lo mejor de su comida y bebida. Pero resulta que Urías, que era muy fiel al rey y era fiel a Dios, no fue a su casa. Es decir, él no hizo lo que le dijo David de que se fuera a su casa a estar con su esposa, sino que se quedó a dormir en la entrada del palacio junto con los soldados de la guardia personal del rey. Ahí le salió mal la jugada a David. Entonces al día siguiente le informaron a David que Urías no había dormido en su casa. Entonces David lo mandó a llamar y le dijo, bueno, pero ¿qué te pasó? Porque tú no te fuiste a dormir para tu casa si yo te mandé para allá. Entonces vemos cómo Urías le contesta, yo haría mal en ir a mi casa a comer, a beber o a tener relaciones sexuales con mi esposa mientras el cofre del pacto de Dios y todo el ejército están en el campo de batalla.
batalla. Entonces él no quiso irse a dormir con su esposa porque él quería mantener la integridad y dijo, bueno, pues como yo me voy a ir a estar dándome el lujo de estar con esta comodidad cuando toda esta gente se está enfrentando allá en la guerra. Entonces, ¿qué pasó? Voy por el versículo 12. Entonces David le dijo a Urías, quédate aquí por lo menos esta noche y mañana volverás al campo de batalla. Lo invita a comer y a beber y lo emborrachó. Entonces aquí viene la segunda premeditación, que a veces nosotros cuando una cosa nos sale mal empezamos a maquinar para lograr nuestros objetivos, ¿ya? David creía que así Urías se iría a su casa, borracho obviamente. Él dijo, nada, si lo emborracho, a lo mejor así sí va a poder acostarse con la mujer y el niño puede pasar piolita como que sí es de él. Entonces, por la mañana dice la palabra de Dios que David escribió una carta y se la dio a Urías. ¿Por qué? Porque él, a pesar de que se emborrachó, él tampoco durmió esa noche en su casa. Tremendo. Tremendo, porque nada de lo que David estaba planificando le salía bien. Entonces empiezas a maquinar otra cosa peor. Dijo, bueno, voy a hacer una carta, se la voy a dar a Urías, que es el capitán de mis soldados, se la voy a entregar al mismo Joab, que era el marido de la mujer. Joab, el que no quiso acostarse con su esposa ni nada, porque él era fiel a las guerras del Señor y a David, tenía una carta en su mano escrita por el mismo rey David. ¿Y qué decía la carta? Que él nunca la abrió, no la leyó. Pon a Urías enfrente donde la batalla sea más dura y peligrosa y luego déjalo solo para que lo maten. Esto es tremendo. Es como que si yo estoy trabajando para una persona y la persona me entrega una carta y me dice, mira, entrégasela a fulano, y resulta que yo en esa carta llevo mi propia sentencia de muerte. Esto es tremendo, tremendo. Todos nosotros en algún momento hemos caído, quizás no en este tipo de situaciones tan fuertes, pero hemos llevado un pecado tras otro, y al ver que las cosas en algún momento pueden salir a la luz, hemos ido tapando, de manera de que ya no sabemos cómo salirnos del problema, y lo que hacemos es crear una bola de nieve de la situación. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Joab lo hizo así, y cuando ya él había rodeado con su ejército la ciudad de Rabat, puso a Urías enfrente, pues, para que peleara donde estaban los soldados enemigos y más valientes. Y cuando esos soldados salieron a pelear contra los hombres de Joab, mataron a algunos soldados de David y entre ellos murió Urías. Entonces ya, bueno, se logró el objetivo maquiavélico de eliminar a Urías, y Joab mandó a un mensajero a que le dieran la noticia al rey David. Le dijo, mira, cuéntale al rey de que algunos de sus hombres han muerto y lo más seguro es que él se enoje, pero también dile de que Urías murió. Entonces el mensajero se presentó ante David y al darle la noticia de todo lo que sucedió, como Joab le había dicho, le dijo que todos los enemigos les estaban ganando y que salieron a la ciudad a pelear en el campo, pero que los hicieron retroceder. Y ahí le dijeron, entre ellos murió Urías, ¿ven? Que era el esposo de la mujer con la cual él se había acostado. Entonces David le contestó, dile a Joab que no se preocupe, en la guerra cualquiera puede morir. Tú anímalo y dile que siga atacando la ciudad hasta que lo conquiste. Cuando la mujer de Urías supo que su esposo había muerto, se puso muy triste, en este caso Betsabé, pero luego de que ella guardó el luto acostumbrado, David mandó a llamarla y se casó con ella. Tiempo después ella tuvo un hijo, y sin embargo a Dios no le gustó lo que David había hecho. Esto es sumamente importante porque a pesar de que es la historia de David y Betsabé y de esta situación donde David, que era el ungido de Dios, pecó, tanto tú como yo hemos cometido cantidad de pecados, hemos incurrido en muchas faltas y hemos ido tapando una cosa con otra. Cuando nosotros nos cauterizamos la mente del pecado, no nos damos cuenta de las cosas que estamos haciendo. No hay ningún tipo de sentimiento en el corazón de que, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Hasta dónde voy a llevar yo esta situación? Nosotros estamos como en un trance, es decir, el enemigo nos tiene como cegados porque tenemos a lo mejor una obsesión con un hombre, con una mujer, con una adicción, con una situación donde no vemos realmente la salida. Estamos como encerrados y obsesionados con eso porque nos apasiona, porque lo codiciamos, porque lo queremos, porque estamos apegados a eso y no queremos soltarlo.
Entonces empezamos a maquinar y nos vamos hundiendo cada vez más con esa persona o con esa situación en pecados, donde caemos en depravaciones, donde nos hundimos pues en cosas de inmoralidades, y no nos damos cuenta de que ya el pecado está prácticamente ha nublado nuestra mente, ha enceguecido nuestra condición. Y muchas veces podemos estar en el nombre de Dios orando, leyendo la palabra, seguir practicando ese pecado y no nos estamos dando cuenta de que estamos haciendo algo horrible, de que estamos fallándole al Señor. Entonces al final dice que a Dios no le gustó lo que David había hecho. Pero lo más hermoso es que a pesar de todo esto, aquí el protagonista es el Señor. Porque más adelante el Señor revela su trato con David. Hay cosas que nosotros hacemos que tenemos que correr con las consecuencias de nuestros actos. Pero el Señor es misericordioso porque Él más adelante perdona a David. Él más adelante incluso dice que David era conforme a su corazón, a pesar de que había asesinado, había adulterado, había maquinado, había hecho cualquier cantidad de cosas. Vamos entonces ahora a estudiar cómo fue amonestado David después que pasó el tiempo, después que ellos se casaron, qué fue lo que pasó con el profeta Natán y cómo fue descubierto el pecado de David. Luego vemos la reprensión que le hizo el Señor a través de su profeta Natán a David. Dice entonces, en 2 Samuel capítulo 12, entonces Dios envió al profeta Natán para que diera a David este mensaje. Llegó, le tocó la puerta y le dice: David, quiero contarte una historia. En una ciudad habían dos hombres. Ojo, presta mucha atención. Uno de ellos era rico y el otro era pobre. Fíjate tú a donde el profeta lo está llevando, que se ilustrara que él era el rico y que había un hombre pobre. El rico tenía muchas ovejas y muchas vacas, en cambio el pobre solo tenía una ovejita. La había comprado y él mismo la había criado y cuidado como si fuera su propia hija. Terrible. Tanto quería ese hombre a la ovejita que hasta le daba de comer de su mismo plato y la dejaba recostarse y dormir en su pecho. Y así la ovejita fue creciendo junto con los hijos de ese hombre. Ve, lo está metiendo en contexto, fíjate. Un día llegó un visitante a la casa del rico. El rico lo invitó a comer, pero como no quería matar ninguna de sus ovejas ni de sus vacas, le quitó al pobre su ovejita y la mató para darle de comer a su visitante. Al oír esto, fíjate que a veces nosotros escuchamos historias de personas que nosotros mismos sentenciamos con nuestra lengua y decimos: uy, esta persona está haciendo algo malo. Porque ¿qué fue lo que hizo David? Mira lo que dijo. David se enojó muchísimo contra el hombre rico y le dijo a Natán: pero ¿cómo pudo hacer eso? Ese hombre no tiene sentimientos. Te juro por Dios que ahora tendrá que pagarle al pobre 4 veces más de lo que vale la ovejita. Y además merece la muerte. Todos hemos caído en esta situación de juicio y condenación contra los demás. Todos. Cuando nos hieren, cuando nos echan un cuento, cuando nos dicen que fulana está con sutano, que sutano está con Juana, con Pedro, con Luis, con lo que sea, nosotros terminamos inmediatamente diciendo: qué locura, ¿cómo esta persona puede hacer eso? Y todos hemos fallado de alguna u otra manera, en otras áreas, todos. Y yo me he dado cuenta, digo, Dios mío, pero ¿por qué yo estoy haciendo este juicio? ¿Qué es lo que está pasando por mi mente? Señor, ayúdame a yo sujetar estos sentimientos de condenación que tengo contra esta persona. ¿Por qué? Porque el Señor nos disciplina en esas áreas. Porque nosotros no somos quienes para señalar a los demás y lo hacemos porque nuestra naturaleza es así. Ahí es donde nosotros tenemos que orar y decirle: oye, Señor, ayúdame a yo no tener este mal pensamiento, este mal sentimiento, este sentimiento que de repente me ha herido, esta situación en la cual yo soy capaz de condenar, de juzgar a esta persona, para yo poder sujetar esa emoción al control de tu Santo Espíritu, Señor. Porque yo también he caído en muchas situaciones fuertes y tú has tenido misericordia de mí. Yo he tenido que doblar rodillas y pedirle al Señor que me ayude a sacar todo eso, y no ha sido de un día para otro, es un proceso. Sanar la condenación, el juicio, nuestros ojos críticos, para nosotros poder de verdad ver la condición primeramente de nuestro corazón, antes de emitir una sentencia hacia otra persona. Entonces dice en el versículo 7 y 8, bueno, él le dijo: merece la muerte.
David le dijo al profeta. Entonces Natán le dijo, pues tú, David, eres ese hombre. ¿Ve? Y ahora el Dios de Israel quiere que oigas esto. Ahora le viene la sentencia, que esto es terrible. Terrible caer en manos del Dios vivo. Yo he sido muy disciplinada con el Señor por malos pensamientos, cosas que he hecho, y el Señor me ha hablado directamente a mi corazón y me ha procesado, pero lo ha hecho por amor a mí, porque Él quiere que yo abandone todos esos malos caminos. Él quiere que tú y yo seamos restaurados de donde Él nos está sacando. Y para eso a veces va a tener que meternos por esa puerta angosta, por ese filtro, para que nosotros podamos ser purificados y santificados de toda la porquería y la inmundicia que traemos de la mente, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, toda esa malicia que tenemos acumulada. Entonces dice, mira lo que le dice Dios a David: yo te hice rey de todo mi pueblo, yo te cuidé para que Saúl no te matara. Es tremendo. Hasta te di su palacio y sus mujeres, y aún te habría dado mucho más si tú así lo hubieras querido. La misericordia y la bondad de Dios es grande para contigo y para conmigo. El Señor está pendiente de nosotros, y nosotros le hemos fallado una y otra vez. Una y otra vez hemos caído en pecado, hemos tapado el pecado con otro pecado, hemos sentenciado, hemos juzgado a otras personas. Entonces dice el 9, ¿por qué te burlaste de mí, que soy tu Dios? Esto es fuerte, esto es muy, muy fuerte. ¿Por qué hiciste lo que yo prohíbo? En realidad no fueron los amonitas quienes mataron a Urías, los mataste tú. Aquí se está descubriendo, porque Dios ve. Nosotros pensamos que hacemos las cosas y que nos estamos saliendo con la nuestra, ¿ve? Y nosotros no estamos claramente viendo que estamos pecando abiertamente contra el Señor. ¿Por qué? Porque estamos cauterizados, obsesionados con esa situación, y empezamos a taparlo, a planificar una cosa, planificar la otra, y le vamos dando, y por ahí nos vamos metiendo, y cuando vamos viendo, estamos tan lejos que ya el Señor nos puede estar gritando y no lo escuchamos. Ya sentimos que eso es normal, que ese pecado forma parte de nuestra vida, y que bueno, que esto es como que normal, pues como que no está mal hacerlo. Entonces dice, en realidad no fueron los amonitas quienes mataron a Urías, los mataste tú, y lo hiciste para quedarte con su mujer. Ahora, por haberte burlado de mí, le dice el Señor, por haberle quitado a Urías su mujer, siempre habrá en tu familia muertes violentas. Es decir, el Señor ya le dio una sentencia. Esto es fuerte. Yo le pido al Señor que tenga misericordia de mí, y que tenga misericordia de cada uno de nosotros, los que hemos en algún momento incurrido en pecados fuertes, y que no nos hemos dado cuenta de que le hemos dado rienda suelta a situaciones que han sido de dolor y de tristeza para nuestro Padre. Dice el 11 y el 12, tus propios hijos te harán sufrir mucho. Si a escondidas tuviste relaciones sexuales con la mujer de otro, yo haré que otros tomen a tus mujeres y se acuesten con ellas delante de todo el mundo. Fíjate aquí, ¿ve? Entonces David le dijo a Natán, inmediato, él reconoció su pecado y dijo, reconozco que he pecado contra Dios y que he hecho lo que a Él no le gusta. Esto es muestra de un verdadero arrepentimiento. Cuando nosotros reconocemos que de corazón hemos hecho lo malo a los ojos del Señor, más allá de las consecuencias, sentimos tristeza porque nos hemos apartado de Él, y empezamos a reconocer, le hemos fallado, que no hemos hecho las cosas bien. Entonces, ¿qué fue lo que le contestó Natán, que era el profeta? Por eso mismo Dios te ha perdonado. ¿Por qué? Porque ya él estaba reconociendo su pecado y quería de corazón volver al Señor. Entonces le dijo, ya no vas a morir. ¿Por qué? Porque este era un pecado que merecía la muerte. Ese pecado, el pecado del adulterio, el pecado de asesinato. Para esa época las leyes decían que las personas debían morir. Pero por haberte burlado de él, no vivirá el hijo que tuviste con Betsabé. Esto es fuerte. Esto es fuerte porque a pesar de todo, nosotros en algún momento tenemos que sufrir las consecuencias de nuestro pecado. Ahí hay que pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros, para nosotros poder seguir avanzando y confiar y que su gracia es mayor que nuestros errores. Pero hay cosas que nosotros no podemos cambiarlas. En este caso, fíjate lo que dice, después de eso Natán se fue a su casa. En efecto, Dios hizo que el niño se enfermara gravemente. David pasó unos días
días sin comer, se pasaba prácticamente que toda la noche tirado en el suelo, rogándole a Dios que curara al niño. Sus consejeros le pedían que se levantara del suelo y comiera, pero David se negaba a hacerlo. Al séptimo día, el niño murió. Y los consejeros no se atrevían a decirle nada a David, es decir, él prácticamente que ayunó todo ese tiempo pidiéndole, Dios mío, salva al niño, salva al niño. Entonces, en ese momento dice, si cuando el niño aún vivía, le pedíamos que comiera y no nos hacía caso, ¿ves? Porque los consejeros le decían, rey, coma algo, no, tiene varios días sin comer. Y él orando, Dios mío, por favor, salva al niño, sálvalo. Y él nada, no, yo no voy a comer hasta que Dios responda. Entonces, ahora que el niño ya murió, es capaz de hacer una tontería. Pero en este caso David se dio cuenta de que sus consejeros le estaban ocultando algo y comprendió, él dijo, ya, si esta gente están hablando entre ellos, es porque el niño murió. Entonces le preguntó, ¿el niño murió, verdad? Y los consejeros le dijeron, sí, ya murió. Él se paró, se levantó del suelo, se bañó, se echó perfume, se cambió su ropa y luego fue a adorar a Dios a la carpa donde estaba el cofre del pacto. Esto es crucial. Fíjate tú el corazón de David. Ojalá que nosotros podamos tener este corazón. Un corazón que a pesar de que nosotros clamemos, oremos y veamos que Dios hace su voluntad, quizás distinta a lo que nosotros esperamos, tengamos ese espíritu de adoración y decir, bueno, Señor, tú eres soberano. Hágase tu voluntad y sigue siendo mi Dios, porque él fue y lo adoró. Y de inmediato comió, dijo, bueno, ya no puedo hacer nada, voy a comer porque ya el niño murió. Entonces ahí los consejeros le preguntaron que por qué él estaba haciendo eso. Le dijo, bueno, Su Majestad, porque usted ahora está comiendo. Cuando el niño estaba vivo, usted no comía y lloraba mucho por él, claro, porque él estaba enfermo. Ahora que el niño murió, usted se levanta y se pone a comer. Entonces ahí David le contesta y le dice que mientras el niño estaba vivo, él no estaba comiendo, estaba llorando porque él creía que Dios iba a tener compasión de él y sanaría al niño. Pero ahora que ya el niño había muerto, ¿qué ganaba él ahora con no comer? Ya no podía devolverle la vida ni hacer que vuelva a estar con él. Entonces él más bien, fíjate que él dijo, algún día yo moriré e iré a reunirme con él. ¿Ves? El Señor quiere que nosotros ante cada situación podamos tener arrepentimiento sincero, que reconozcamos nuestra falta, que seamos responsables de lo que estamos haciendo. Y le perdonó la vida por esa actitud que tuvo David, una actitud de entrega al Señor, donde él, en medio de todo lo que él hizo, de llorar, de clamar, de pedirle a Dios que por favor, que salvara a ese niño, a pesar de que el Señor no lo permitió, porque el Señor permitió que el niño muriera, David lo adoró, David se mantuvo fiel al Señor y David inmediatamente enmendó sus pasos. Todo lo que el Señor dijo que sucedería en la vida y en la familia de David sucedió, todo. Pero David desde ese momento tuvo una actitud distinta. Y eso es el verdadero arrepentimiento. Cuando nosotros hacemos lo malo ante los ojos del Señor, somos capaces de reconocer y enmendar nuestros errores, cambiar el rumbo de nuestra vida, rectificar y restituir cualquier daño que hayamos causado. Dios está dispuesto a perdonarte a ti y a mí. Dios está dispuesto a restaurar nuestras vidas, siempre y cuando nosotros tengamos un corazón de entregarle de corazón el pecado y que tengamos esa disposición de confesarlo y de pedirle pues que nos restaure, que nos sane, que nos ayude. Muchas veces sabemos que estamos haciendo lo malo y no tenemos el don del arrepentimiento, pero sin embargo vamos a Dios y digámosle en corazón sincero, Señor, yo sé que esto está mal, oye Señor, yo sé que esto que estoy haciendo te desagrada, pero te pido que me ayudes a yo abandonar esta situación, a yo no seguir hundiéndome en este pecado tan fuerte, porque yo sé que esto te desagrada, ¿ya? Muchos hemos cometido estos errores fuertes delante del Señor. El Señor es misericordioso y Él es soberano y Él sabe cómo nos va a disciplinar, hasta dónde Él va a restaurar, hasta dónde está su misericordia. Nosotros tenemos que sentir que su gracia es suficiente y esperar y confiar a ver qué es lo que Él va a hacer con nosotros. Siempre sus planes para nosotros son de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Y cualquier cosa que Él disponga para nosotros, pedirle, Dios mío, ayúdame a yo aceptarlo. Muchas veces vamos a estar afligidos, con dolor en el corazón, así como estuvo David. No sabemos qué iba a pasar. Él todavía confió hasta el último segundo que Dios podía salvarle la vida a su hijo y sin embargo
no lo permitió, pero se mantuvo fiel al Señor en medio de cualquier resultado, de cualquier decisión que haya tomado nuestro Padre. Él confiaba que Dios era soberano, que era el dueño de su vida y que ya él no podía hacer nada sino que asumir pues las consecuencias de sus actos y seguir avanzando. Bueno, familia, que Dios los bendiga y espero que esto haya sido de edificación para todos y cada uno de nosotros.